requerir, o sea, pedir, y para ofrecer. En primer lugar, aprendimos cómo se utilizaban los verbos, que era con un sujeto, el verbo modal que le ayudaba al verbo principal a dar el mensaje. Por ejemplo, si queríamos decir yo debo estudiar, digo decir I must study, debo decir I must study. Si quiero decir ella debería estudiar, she should study. Bueno, esos son ejemplos de verbos modales. Acá teníamos varios, must, will, shall, can, could, will, would y should. ¿Ya? Obviamente hay un par de verbos más que se nos están quedando, como el must, como el ought to, y también está otro que es, si no me equivoco, es eh, bueno, have to, que es un semimodal, pero no lo incluimos ahí. Y aquí vimos algunos ejemplos de cómo ofrecer con verbos modales. Shall we tell you some facts about your brain? Te contamos o te cuento algunos. Siempre el shall se usaba con nosotros o con yo, porque era lo que yo hago para ti, o sea, lo que te ofrezco. Y el would siempre iba con like por esa pregunta que dice would you like, ¿te gustaría? Y después agregábamos cualquier cosa que nosotros ofrecemos, porque para ofrecer, would you like a cup of tea, una taza de té, o to have a healthier brain, o tener un cerebro más saludable, y la pregunta es más compleja. Después teníamos el could y el can para pedir, cuando yo pido algo. Could you do me a favor? Es, ¿podría usted hacerme un favor? O puedes hacerme un favor, o podrías hacerme un favor. Acá tenemos el can, que es más informal, cuando yo conozco a la persona a la que le pido las cosas. Can you move your right arm for me? ¿Puedes mover tu brazo derecho para mí o por mí? Y para pedir entonces con can. Y teníamos, ya sabemos que, ¿por qué usamos este verbo y otro verbo? Claro, porque es un verbo modal. Otra gracia de los verbos modales es que no se conjugan, ¿no es cierto? No conjugamos los verbos modales. ¿Eso qué quiere decir? Quería decir de que cuando yo hablaba de ella, él y este, igual usaba shall, no le agregaba una S, ni nada, ¿ya? Aquí dice, shall I bring you something? ¿Te traigo algo? Bring es traer. Shall I es yo traigo algo para ti. Would you like es te gustaría de nuevo. Would you like to go cycling? Ir a pedalear. To go es ir, cycling, pedalear. Andar en bicicleta. Luego tenemos aquí, could you turn off the lights? ¿Podría usted turn off? Es apagar, the lights, las luces. Can you move aside, please? ¿Puede usted moverse para el lado, por favor? Can you move aside, please? Puedes moverte para un lado, por favor. Eso es para alguien que conozco, ¿no es cierto? Si lo pregunto, lo de abajo con could es como más informal. Could you please move aside, sir? Eso ya es cuando es muy, un requerimiento muy complicado para el hablante, porque necesita ser muy educado para no generar un problema o generar a lo mejor una mala impresión. Después leímos un poema que no tenía mucho sentido a menos que lo leyéramos en inglés y varias veces para practicarlo, que tenía varios modales. De hecho, siempre estaba el modal y después venía la pregunta, ¿no es cierto? Preguntas que hacía una persona con modales, con can, could, y apareció el shall y el would también, ¿ya? Como, ¿te hago sopa? O ¿te gustaría tomar prestada la mía? En el caso de la bicicleta. Bien. Después hicimos actividades, estas actividades, ya donde teníamos que, would you like some hot chocolate? Hacer el ofrecimiento, ya, o el requerimiento. Arriba pedíamos y después eran 3 requerimientos. Acá también ella le decía, vamos vamos a la fiesta, le decía a él. Y obviamente cuando lo pregunta como en presente, si vamos, en el mismo momento casi, vamos a la fiesta, o bailemos, o cantemos, o comamos, era con shall, ¿ya? Entonces de eso se trataba. ¿Vamos en clase? Ah, ya. Matías Peña. Ah, es de cuarto medio él parece, ¿o no? No, es de cuarto medio. Ese niño es de cuarto medio. Es del profesor Pedro. Profesor Pedro, sí, él es el profesor jefe de cuarto medio. Sí. A lo mejor está confundida, pero yo ahora estoy en clase, no la puedo atender tampoco. Sí, tía. Sí, porque Matías Peña yo no lo tengo en mi curso. Sí, estamos en clase. Gracias, tía.
Puede ser, tía. Ok, chicos, disculpen la interrupción. Estamos con algunos problemas. Hay una apoderada que anda buscando a un profesor, pero estamos en clase. Chicos, entonces, como les contaba, acá tengo que hacer una invitación. La invitación dice lo siguiente. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos que acá hacer una invitación. Ya dice, supone que la hicimos. Y eso, todo eso fue la lección 25. Ahora nosotros tenemos que ir a la lección 26, que es la del día de hoy. The lesson 26, clase 26. Y vamos a conocer un verbo modal muy especial y muy fácil por lo demás, que es el should y shouldn't, que es un solo verbo que significa debería. ¿Ya? Ese should es debería. Acá tiene la particularidad de tener n apóstrofo t. Ese n apóstrofo t significa no. En este caso sería no deberías. Y ya tiene la misma mecánica de uso de todos los verbos modales, que ya la conocimos, que era el sujeto, ya, con el verbo modal, más el principal. Y ahí estaban los ejemplos. ¿Se acuerdan? En la clase pasada echamos un vistazo un poco a eso y tiene la misma mecánica de funcionamiento que todos los verbos modales. Sujeto más el verbo modal y un verbo principal para una oración afirmativa, para decir que sí de algo. Entonces, tú deberías o tú no deberías. ¿Ya? Verbo modal, y si es negativo es con el no. Y tenemos lo siguiente, dice Lesson 26, anotamos eso, ojalá en el libro de inglés, en la página que les voy a mostrar, que es la página 41, página 41 del libro en colores, que es el libro del estudiante. ¿Ya? Anotamos entonces eso que está ahí, ¿ya? Para que podamos hacer una actividad. Bien, chicos, ya abierto el libro en la página 41 y anotado el objetivo, que es ese que está ahí, vamos a hacer lo siguiente. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan bien o no? Tal vez no me escuchan bien. ¿Sí? Great. Ya, entonces se trata de lo siguiente. Dice modal suggestions. Modales. Ya sabemos que los modales son el verbo que indica el modo en el que se realiza una acción, un verbo principal. Pero estos son sugerencias, modales de sugerencias. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo haría o qué deberías hacer o que no deberías hacer? Ojo, que no es una obligación, ya es solo lo que tú deberías hacer. Yo no te estoy obligando, nada más te doy mi punto de vista, mi perspectiva o lo que yo haría en tu lugar. ¿Ya? Por lo tanto, no está nadie obligado a hacer lo que decimos con este verbo modal. Dice lo siguiente, los modales pueden ser usados para sugerir cosas. Can be used to suggest things, para sugerir cosas. Ya lo dijimos. Y luego dice lo siguiente, to do or not to do, que haces o que no haces. Remember, modals, recuerda que los modales always go with a bare infinitive. Siempre van con un bare infinitive. ¿Qué quiere decir bare infinitive? Bueno, con un infinitivo, pero ¿qué es bare infinitive? Recuerden que en inglés vamos a dar el ejemplo de un verbo, que es el verbo to be. ¿Ya? El to be, cuando se conjuga, va en am, is y are. ¿Ya? ¿Qué pasa con los infinitivos? Los infinitivos son verbos que no están conjugados, que no están ocupados. Por ejemplo, Tarzán habla siempre con infinitivos. Yo, ser, son. Usa siempre el infinitivo, la forma base. No lo conjuga, no dice yo soy o tú eres. Tampoco dice eres. O sea, no cambia el verbo to be. ¿Ya? Dice you are. No, dice you be. Tú eres, o tú ser Jane, you be Jane, dice be. Él ocupa el bare infinitive,
Tarzán ocupa el bare infinitive, quiere decir bare. Ahora, bare quiere decir que no lleva el to. ¿Ya? O sea que el to se va gracias a bare. Bare es como desnudo, cuando una cosa no tiene nada. Por ejemplo, barefoot, cuando uno dice sin zapatos o a pies pelados, dice uno, es barefoot, descalzo. Acá es bare infinitive, es sin el to. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice debería ser, no dice should is. Por ejemplo, I am good, yo soy bueno. Y yo le quiero decir a una persona, tú deberías ser bueno, ¿no es cierto? You, you are, ¿no es cierto? Que you siempre es con el are, you are good, tú eres bueno. Pero ¿cómo le digo, tú deberías ser bueno? Ah, claro, es tan fácil. Pues escribo el modal aquí, ¿no es cierto? You should be good. You should are good. Pero me dicen no. Los modales siempre van con el bare infinitive. ¿Y cuál es el bare infinitive? O el infinitivo del are es el be, porque es el verbo to be. Así que tengo que escribir should be. Pero así es el infinitivo, should to be, to be. Pero me dice que es con el bare infinitive, o sea, bare quiere decir que va sin el to. Ah, ya. Entonces, should be. Tú deberías ser bueno. Ah, ya. Yo soy bueno, you are good, I am good, you are good, but you should be good. ¿Por qué dijiste should be good? Porque los verbos modales llevan el bare infinitive. Eso quiere decir que van siempre con un infinitivo, pero sin el to. Ah, ok. Entonces, esa es la simple regla que hay que recordarse y de hecho no es ni tan importante porque los ejercicios están bien fáciles y no llevan ese enredo que les cuento yo. Sabido esto, ya sabemos que es que los verbos modales siempre van con un infinitivo sin el to, ¿ya? Un infinitivo sin el to. Sabido esto, a lo mejor esto nos va a servir como información para luego hacer una actividad, uno de los ejercicios que se viene más adelante. Bien, borramos todo eso que ya no nos sirve de nada. Y seguimos más para abajo. Dice, nosotros usamos el should o el shouldn't para sugerir hacer algo o no hacer algo. Dice acá. Ya, entonces tenemos dos oraciones. Vamos a ver qué sugieren acá estas oraciones. Dice la primera, you should walk home more often. Acá tenemos casa más a menudo. Y tenemos you, tú. ¿Qué dirá esta oración? ¿Alguien que pueda traducirla? Any of you, cualquiera de ustedes que además saben mucho inglés. ¿En idea? ¿Cómo quedaría esta oración? ¿Nadie? Acuérdense que should es debería o no debería. Y shouldn't es no debería. Excelente. Tú deberías caminar a casa. Caminar a casa con más frecuencia. A casa. Y también se puede decir, literalmente sería más a menudo, porque often es a menudo, ¿ya? O porque más frecuencia sería more frequently o with more frequency. ¿Ya? Así que tú deberías. Ojo, que el tú nunca lo decimos nosotros. ¿Se han fijado que uno a través de la conjugación ya está queda tácito el sujeto? El pronombre personal no se necesita en español. Simplemente decimos el verbo y ya sabemos que es para ti. En este caso para segunda persona. Decimos, deberías caminar más a menudo. Deberías caminar a casa más a menudo. No decimos, tú deberías caminar a casa. Bueno, cuando lo decimos es porque estamos redundando. Vamos con la siguiente. We shouldn't eat so many sweets. ¿Qué será we shouldn't eat so many sweets? Excellent. Entonces, muy bien, como dejamos tácito el nosotros, es no deberíamos comer tantos dulces. Very nice. Excellent. Good job. Y eso obviamente está el no deberíamos comer. El comer estaba con otro color, ¿no es cierto? Ahí vamos a cambiar los colores. Y el comer es el verbo principal, the main verb. O sea, caminar
a casa más a menudo y comer tantos dulces son lo que nos interesa decir. Pero el modo es deberías y no deberías. Ese es el modo. Modo deberías, modo no deberías. Ok, dice lo siguiente. En la misma página 41 aparece una actividad pero que es de interacción, que no la vamos a hacer. Sin embargo, vamos a ir a la número 2, number 2, y dice, read the following messages, lea los siguientes mensajes, choose one, elija uno, and write two suggestions for them in your notebook. Y escriba dos sugerencias para él, para ellos, en su cuaderno. Obviamente nosotros vamos a escribir todos, porque no hicimos la actividad 2. Vamos entonces con los dos consejos. El primero dice, I have problems concentrating, yo tengo problemas, dice, el concentrarse, o para concentrarme, at home, en casa. Y este problema es from Romina, de Romina. ¿Ok? And we have to write two. Tenemos que escribir dos de estas. Tú deberías o tú no deberías. You should o you shouldn't. Ahí depende de lo que queramos decirle a Romina. Luego dice, I don't feel comfortable, no me siento cómodo, with my body, con mi cuerpo. ¿Qué no debería o qué debería hacer él? Ok. Por favor, tratemos de ser muy buenos ayudando, muy optimistas. No den consejos malos, así como, no sé, pues deberías, en el caso de problems of concentrating at home, problemas para concentrarse en la casa, no sería ideal que dijéramos ándate de la casa. Ya, no es la idea. Ok. Any idea? Have problems concentrating at home? Cuénteme. Ya. Para sacar unos estudiantes. Ah, ya. Ah, ya. Ya, listo. Súper bien. Ya chicos, continuamos. Entonces dice, I have problems concentrating at home. Tengo problemas para concentrarme en casa. ¿Cómo sería esto? ¿Any idea? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué problema? ¿Cómo podría? Ah, very nice. ¿Y cómo diríamos todo eso? Tú deberías, ¿no es cierto? Acuérdense que en inglés siempre se dice you. Después, excellent, you should. Acuérdense, try, excellent, probar. Muy bien, deberías intentar. Try listening. Eso. Probar. El escuchar música. Very nice to study. Very nice. Well done. Está muy bien. You should try, deberías intentar, listening, el escuchar. Acá no es escuchando. Cuando ustedes vean estos verbos con ing, si no están con un are, con un is o con un am, o con el verbo to be al lado, no es que diga deberías tratar de escuchando, no, de el escuchar. Se vuelve sustantivo, ¿ya? Así que eso, bueno, ténganlo presente. Cuando ustedes vean que aparece ing y no aparece nada al lado, no aparece una conjugación ni un sujeto, ¿ya? Por ejemplo, aparece otro verbo o aparece una preposición, es que ese escuchar es el acto de escuchar, o sea, el escuchar. Si acá dijera, deberías tratar de jugar, debería decir playing, ¿no es cierto? ¿Deberías tratar jugar? No, de el jugar. Ahí no dice tratar jugando, sino que tratar de el jugar o el tocar guitarra, por ejemplo, para entretener. Y que eso lo vamos a ir aprendiendo de modo que vamos viendo cada clase y cada situación. Dice la siguiente, ¿qué otro consejo? You should try listening to music to study. Tú deberías tratar de escuchar o de escuchar música para estudiar. ¿Otro más que se les ocurra? Anything? Bueno, el otro lo tendrían que desarrollar ustedes. Cuénteme. Sí. Ah, yo estoy en clase. Sí. A las 12:45. Sí. Muy bien. Entonces, ya chicos, entonces dice, you should try listening to music to study. Deberías, dice, intentar escuchar o el escuchar música para estudiar. ¿Ya? Ahí tenemos eso.
Vamos entonces con el siguiente. ¿Se les ocurre otra idea aparte de you should try listening to music to study? ¿No? Okay. Very nice. Ok. You shouldn't. Recuerden que ella no se puede concentrar en clases. You shouldn't. Ahí es tú no deberías. ¿Y cómo es? Deberías intentar estudiar. No, no, no. O study. You shouldn't study. ¿Dónde? En la sala, dijo. Pero la sala es the living room. En el living. To avoid. To avoid. Para evitar infecciones. Distracciones. Distraction. Very nice. Muy bien elaborada tu respuesta. You shouldn't study in the living room. No deberías estudiar en la sala o el living. To avoid distractions. Para evitar distracciones. Well done. Muy bien hecho. Bien, vamos con la siguiente. Dice, I don't feel comfortable with my body. No me siento cómodo o cómoda con mi cuerpo. En este caso es cómodo porque es Camilo. Any advice? Vamos a escribir lo que debería. You. Tenemos dos opciones acá. You should y shouldn't, ¿cierto? Any idea about that? ¿Alguna idea sobre eso? ¿No? Ok. Chicos, acá se supone que tenemos que escribir you should. Escribimos should acá. Y posteriormente una acción. Ok. Excelente. Prestar atención. Very nice. Pay attention to others. Los demás es the rest. ¿Ya? Como decir, el resto. To pay attention to the comments. The comments from the rest. De los. From the rest. The rest of people. Los demás personas. Pay attention to the comments from the rest of people. Y otro, any other? You shouldn't. Ojo que esto nos va a servir mucho para hacer la actividad principal que es voluntaria. Any other idea? Otra idea para ayudar a Camilo? To help Camilo, don't feel comfortable with my body. Aparte de no prestar atención o no poner atención. Shouldn't pay attention to the comments from the rest of the people. Ok, you should. Y buscar, sabemos que es look for. Look for, buscar. Y después, atención, ¿cómo era? You look for methods. Methods. For, para. Métodos para. Ok. Methods for. Vamos, muy buena la idea. Very nice. You should look for methods for. Y aquí tenemos que usar una acción con ing para sentirse mejor. Sentirse mejor. Sentir es feel. En este caso tendríamos que agregarle a feel el sentirse mejor, que es con ing, ¿no es cierto? For feeling. Y mejor en inglés sabemos todos que es better o better, dependiendo donde sea, para sentirse mejor. Great. Vamos a continuar entonces. Let's continue with the rest. Continuamos con el resto. Dice, we like the same person, but we are best friends. Nos gusta la misma persona, pero somos mejores amigos, amigas. Javier and Francisca. Any idea? Any idea? Dice, we like the same person. Nos gusta la misma persona, but we are best friends. Acá debería haber dicho Javiera, a lo mejor. Eres Javier and Francisca. Nos gusta la misma persona, pero somos mejores amigos. Acá tenemos varias alternativas, ¿verdad? You can help me. Ahí somos creativos. You, recordemos que significa tú o ustedes. Ya.
Así que no tenemos problemas cuando decimos you. Si le decimos a Javier y a Francisca, si les decimos you should, es ustedes deberían o tú deberías. Así que es lo mismo. ¿Qué deberían o qué no deberían? You should fight. Escuché algunas ideas de sus niños, de compañeros, de que you should fight, deberían pelear, pero eso no. Es el último. You should. Esto de you should talk. Conversación es talk, ¿no es cierto? You should talk. Eso es conversar. Talk. Y entre sí es como redundar, ¿no es cierto? Porque la conversación por lo general lleva un hablante y un oyente, así que lo vamos a dejar. You should talk. Deberían conversar. Any other one? ¿Otra? You should talk. You should talk. Se pronuncia igual que talk, ¿ya? Como TikTok, lo mismo. Talk. You. ¿Qué más se le ocurre? What do you think? Any idea? Diego por ahí también. Aparte, también parece que tenía una idea. Si Diego tiene que ponerse en el lugar de la situación. Si tienen un amigo que le gusta a la misma persona, o una amiga que le gusta a la misma persona, ¿qué harían? You should. ¿Any idea? ¡Wow! Ya, tomar en cuenta en inglés, take into account, take into account the feelings of the people that you like. Los sentimientos, the feelings of the person, de la persona, eh, the person who you like, quien le gusta. Ahí está. Eh, Dice, you should take into account, debería tomar en cuenta the feelings of the person, los sentimientos de la persona who you like, a quien ustedes gustan, who you like. A quien ustedes gustan. Ya, ahí está, chicos. Entonces tenemos ya hecho esa actividad. Vamos a continuar entonces con la siguiente actividad, que es un poquito más abajo. Ya nos vamos a saltar esa parte de interacción y vamos a hacer esta actividad, que para aquello tenemos que abrir el libro de actividades, the exercise book, on page 25, en la página 25, y dice modals, suggestions, modales, sugerencias. ¿Ya? Tenemos entonces los modales de sugerencia. Los modales de sugerencia son, ya lo sabemos, el should y el shouldn't. Bien, should y shouldn't. ¿Qué es el debería y no debería? Y dice, lee las columnas, read the columns, estas que están de abajo arriba, arriba abajo, match the phrases, y una las frases, to make sentences, para hacer oraciones. There is one extra option, hay una opción extra, o sea que ahí tenemos que unir con flecitas. Pero para hacerlo mejor, vamos a tratar de acercarnos más para entender cada una. Dice la primera, I feel sick. I feel sick, meaning, quiero decir, what is the meaning of I feel sick? We are going to see that. Me siento sick. Any idea about the word sick? So means así que. So we're going to write así que. Okay. There you are. Very nice. Okay. Sick. What about sick? Any idea about sick? The meaning of sick in Spanish? Excellent. Me siento mal o me siento específicamente enfermo o enferma. Very nice. Así que luego, mom told. The word mom no es madre, es mamá, ¿no es cierto? So we'll write mamá. Told my teacher. So this is le dijo. Me, teacher. Teacher is teacher. So it is profesor o profesora. ¿Ok? No tiene género. Así que, muy bien. Muy bien ahí, porque es inclusivo. My professor, profesor. Solve that. Ok. Dice mi profesor. Profesor. O profesora. ¿Ya? Ahí está. Profesor o profesora. Dice my crush.
Crash, bueno, tiene varios significados, pero el significado que tiene acá, ¿ya? No es, más que la persona que me gusta. En este caso, mi persona que me gusta. Y obviamente mi está literal, porque uno no diría así, ¿no es cierto? Uno tal vez diría la persona que me gusta. Has a girlfriend. Has a girlfriend quiere decir tiene una novia. Has a girlfriend, tiene una novia. You're right. Tiene una novia. Coma, so, que es el así que, ¿no es cierto? There you are. And finally, my best friend fell asleep in class. Fell es caer, pero nadie en español dice cayó dormido, ¿no es cierto? ¿Qué será? Excellent. Fell asleep es caer dormido. Se parece mucho al verbo dormir, que es sin la A, pero cuando le agregamos la A se transforma en adjetivo y queda dormido o dormida. Entonces, vamos a escribir acá mi mejor amigo es inclusivo, así que es amigo o amiga. Friend, amigo, amiga. Y acá empezamos con el, no es se cayó dormido, es se quedó en español. In class. Very nice. Y tenemos mi mejor amigo o amiga se quedó dormido en clase. Ay, mejor, no. Ok. Entonces ya tenemos clara la idea de lo que está ocurriendo acá. Acá tenemos las siguientes oraciones. I feel sick, so. Mom told my teacher my crush was a girlfriend, so my best friend fell asleep in class. Let's continue. Continuamos entonces. Dice así. Vamos a ver la segunda parte. I should move on, meaning, esto quiere decir, move on significa seguir adelante o moverme hacia adelante. En este caso, nosotros le damos un sentido mucho más filosófico, que es seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces diríamos, yo, eso es, entre paréntesis, debería seguir adelante. Very nice. Good job. Sobre todo cuando enfrentamos un problema, ¿no es cierto? Seguir adelante. Next one. I shouldn't get more milk for breakfast. Bien. Acá tenemos get, que es obtener o hacerse de. ¿Ya? Ya. En este caso sirve para beber y también para comer. I shouldn't get more milk for breakfast. ¿Qué querrá decir esto? Excellent, very nice. En este caso es yo, pero entre paréntesis, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre decimos los pronombres en inglés, ¿ya? Que es el yo. Pero en español los ignoramos totalmente. No debería. Y aquí tenemos get more milk, es tomar o comer. En este caso es beber, tomar. No comer, sino que tomar. More milk for breakfast es más leche para el desayuno. There you are, ahí estamos. Bien, continuamos. He should definitely go to bed earlier today. Tenemos la terminación early, pero si le agregamos a early, le agregamos la E y R, quiere decir otra cosa. Vamos a ver entonces qué significa la palabra early. Early quiere decir temprano, ¿ya? Y que no es lo mismo que decir late, que es tarde. A ambos les podemos agregar R, ¿no es cierto?, al final. ¿Y qué querría decir esto? Si le agregamos, por ejemplo, a early, lo dejamos como earlier, y a late lo dejamos como later, quedaríamos con que el ER es igual a decir más, ¿ya? Entonces, ¿qué dirá acá?
Early, temprano. Earlier, más temprano. Late, tarde. Later. ¿Cómo quedaría later? ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Qué les agregamos ahí? ¿Any idea? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué dice entonces en esta oración? Si la ER quiere decir más. ¿Alguna idea? He should definitely go to bed earlier today. ¿No? ¿Alguien? Vamos a escribir he, que es él, ¿no es cierto? Should definitely. ¿Qué dice ahí? Should definitely. ¿Cómo traducimos eso? Que quede bien hecho. Excellent. Debería, excellent. Debería. Y después, ¿cómo quedamos en el go to bed earlier today? Very nice. Irse a la cama más temprano. Y tenemos el today, que es hoy. Y final, bueno, tenemos she should take a break. Take sirve para tomar, ¿no es cierto? Es tomar, pero tomar fotos, tomar buses y tomar duchas. He should take a break. Sí, acá. Very nice. She, que es ella, ¿no es cierto? Lo vamos a escribir entre paréntesis porque en español nosotros casi no lo usamos. Debería tomarse un descanso. Ojo que break también puede ser vacaciones y también puede ser recreo. Cuando está en el colegio es recreo, a break. Dice, he should do more exercise. He should do more exercise. ¿Any idea? Sabemos que he es él, así que lo vamos a escribir entre paréntesis. Pero aquí viene la parte. Very nice, debería. Y después hacer más ejercicio. Very. Well done. Hacer más rápido, más ejercicio. Good job. Bien, tenemos entonces todas las oraciones, ¿ya? Y vamos a tratar de encontrarle sentido, ya que hay una que está media rara y que la vamos a analizar y la vamos a arreglar todas. Bien, comenzamos entonces. Dice, I feel sick, so me siento enferma, así que habla de sí mismo, ¿ya? Habla de sí mismo, así que vamos a tratar de unirlo como corresponde. Me siento enfermo, así que I can move on. I shouldn't get more milk for breakfast. He should definitely go to bed earlier today. Or she should take a break. Or he should do more exercise. What? Letter B. Excellent. Dice, me siento enferma, así que no debería tomar más leche para el desayuno. Bueno, en realidad hay personas que son intolerantes a la lactosa, así que por eso podría ser. Yo pienso que también podrían haber escrito acá, las personas que hicieron este ejercicio, que no fui yo, podría haber escrito jam, que es mermelada, y así quedaría con el yet, porque yet sirve para comer y para beber. Así que mermelada para el desayuno, ¿ya? Tomar más leche o comer más mermelada. Yo creo que eso sería una buena idea. Mermelada, ya. Mermelada. Comer más mermelada. En el desayuno, por el nivel de azúcar. Dice, Mom told my teacher, mamá le dijo a mi profesora, what is the correct one? ¿Cuál es la correcta? Should move on, debería mover, debería seguir adelante. He should definitely go to bed earlier. He should take a break. Or he should do more exercise. What of them? ¿Cuál de ellas? ¿Any idea? Depende si es profesor o profesora. So, I should move on. Mi mamá le dijo a mi profesor o profesora que yo debería seguir adelante. Or she should definitely go to bed earlier today. Or she should take a break. Or he should do more exercise. What? Maybe the correct one. A, C, D, or E. Any idea? No? E, he should do more exercise. Okay, let's see. Veamos si es correcta. Luego tenemos my crush.
My crush has a girlfriend. So I should move on. You should definitely go to bed earlier. Excellent. I should move on. Very nice. Number 4. My best friend fell asleep in class. C or D? You should definitely go to bed early today. Should take a break. Letter C. You should definitely go to bed earlier today. Excellent. Good job. Well done. Ah, and we have she should take a break. Si decíamos que era profesora, podríamos haber dicho también she should take a break. Ella podría tomar un descanso, ¿ya? A no ser que viera, la apoderada viera que el profesor estaba un poquito sedentario y le dijo he should do more exercise. ¿Ya? Así que podría ser she should take a break o he should do more exercise, dependiendo si usted era al baile. ¿Ya? Pero estaban bien la D y la E para mom told my teacher he should take a break o he should do more exercise. ¿Okay? Dice, number 2, la número 2. Complete the spaces with should or shouldn't. Very, very easy. Completa los espacios con debería y no debería. So here we are. Tom has a date. Tom tiene una cita. So he, así que él, should wear nice clothes. Debería traer puestas ropas, acá dice lindas, ropas lindas. Wear es traer puesto. Ya en inglés con la ropa se usa traer puesto, no se usa use, como en español que decimos usar la ropa. ¿Ya? Ellos dicen wear, que es llevar puesto. Y así lo hacen con el maquillaje y también lo hacen con las joyas. ¿Ya? Así que siempre van a ver esa palabra que es wear, traer puesto, nice clothes. Entonces, Tom has a date, Tom tiene una cita, así que él debería llevar puestas ropas lindas, ropa linda. Kata has low marks in Spanish. Kata tiene, vamos a ver qué es lo que dice palabra por palabra. Kata has es Kata tiene, has tiene, low marks, bajas notas. En Spanish, en español o en castellano decimos nosotros, o en lenguaje, ¿ya? She, ella, continue skipping classes. Continue skipping classes es continuar. Skip es saltar en el suelo varias veces, ¿ya? No es como jump, que es un saltito más largo, pero skip es como saltar y rebotar en el suelo, como lo hace el canguro. Y acá vamos a decir continuar. Skipping es rebotando clases, saltándose las clases. Ya, saltando clases. ¿Y qué es lo otro que podría ser? Kata has low marks in Spanish. Ella tiene bajas notas en Spanish. So she should continue. Debería continuar saltándose las clases. Saltarse es como evadir clases, como hacer fuga interna o también missing less clases, perdiendo clases. O dicen en español de Chile, en dialecto chileno, hacer la cimarra, que significa irse de pinta también, dicen en español, que es cuando uno no va al colegio, dice que va al colegio, no va al colegio, haga algo parecido. Entonces, yo creo que ella shouldn't, de ninguna manera. Eso es como engañarse a uno mismo, decir que uno es estudiante y no estudiar. Así que acá está entonces shouldn't, vamos a poner aquí shouldn't. Entonces ella no debería continuar skipping classes, saltándose las clases. ¿Bien? Vamos a continuar con lo siguiente. Your dad, tu papá. La palabra dad es papá. Cuando ustedes vean la palabra father, es padre, que es mucho más formal. ¿Ya? En vez de the father, the son, eso se usa cuando uno se persigna. ¿Ya? Las personas que son cristianas. Ya, father es el padre, pero dad es papá. Entonces, your dad, tu papá. Tu papá isn't nice. Isn't es no es. Acuérdense que ahí está N apóstrofo T, que N apóstrofo T siempre, en cualquier situación que yo lo vea, va a ser not. Y not es no. ¿Ya? Es no para acciones. No. Ahí está. No. No. Isn't. Tu papá no es nice. Nice es agradable o bueno. Igual que la ropa cuando era agradable y buena. ¿Ya? Nice. To strangers. En este caso también puede ser lindo o bueno con los extraños. Con
extraños o desconocidos, ¿ya? Extraños. Okay. Tu papá, your dad, isn't nice to strangers. Él, what can we say about him? Él, change his personality. Change his personality. ¿Qué podríamos decir? Your dad is nice, with the very nice to change his personality. Ok, vamos a ver una cosita que es bien importante por mientras que vimos esto. Estos son los 7 pronombres que hay que aprenderse en inglés y aprenderlo yo, tú, ustedes, nosotros, ellos, él, ella y es o esta y esa. Bien, pero cuando nosotros queremos decir, usar un adjetivo posesivo, quiero decir mi casa, yo no puedo decir I house, tengo que decir my house, ¿no es cierto? Cuando quiero decir tu casa, digo your house. Cuando quiero decir nuestra casa, digo our house, nuestra casa. Cuando quiero decir la casa de ellos, su casa, es their house, ¿cierto? Vamos a incluir their house. Cuando quiero decir la casa de él o su casa, es his house, de él, de ella es her house, y cuando es la casa del perrito, es its house. Miren, ¿se dan cuenta que cuando nosotros decimos su casa, ¿ya? Usamos 3 palabras en inglés en una, o sea, nos ahorramos 3 palabras, por eso es que a veces cometemos errores, ya que en español nosotros decimos su, y no nos importa quién es el dueño, ¿ya? No nos importa quién es el sujeto. Decimos su casa, siempre lo decimos la casa de ellos, su casa, la casa de él, su casa, la casa de ella, su casa, y la casa del perrito es su casa. ¿Ya? Pero en inglés, cuando ustedes escuchan su casa, ya van a saber si es de un grupo de personas, si es de un ser humano masculino, ser humano femenino, o its, que es de un no ser humano, que puede ser un robot, que puede ser cualquier dueño de una casa. ¿Ya? Its house. Ahí entonces tenemos que recordar eso, que su, en inglés, ¿ya? Determina quién es el poseedor, quién es el agente, que es dueño de esta personalidad. Cuando dice his personality, ya sabemos que es de un varón, ¿cierto? Si dijese her personality, sabríamos que es de una niña. Si dijésemos its personality, sabemos que es la personalidad de algún animalito o una máquina, como las máquinas modernas. O their personality, que es la personalidad de ellos. Your, my personality, your personality o our personality. ¿Bien? Este era un paréntesis nada más. Continuamos con letra C, letter C. There be. Muy bien, acá viene algo que tengo que explicarles sí o sí. ¿Se acuerdan que al principio de la clase nosotros dijimos que los verbos modales funcionan con un bare infinitive? Bare infinitive dijimos que era cuando usábamos el infinitivo, pero lo usábamos sin la palabra to. ¿Se acuerdan que Tarzán dice yo ser Tarzán, tú ser Jane? Bueno, acá va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Pero con el there is. There is es una forma muy curiosa del inglés, que es un verbo que nosotros usamos que se llama haber de existencia, el hay de existencia, ahí existen, ¿ya? Y también lo tenemos en la forma there are, y quiere decir haber de existencia. ¿Y qué es el haber de existencia conjugado? Hay. Cuando decimos hay un problema, there is a problem. Cuando hay más de un problema, there are problems, ¿ya? O sea, there is y there are es hay. Pero cuando está el infinitivo, ¿cómo será el infinitivo de there is y there are? Pista. Am, is, are tienen un infinitivo que es el be o to be, pero very infinitive es be. Aquí el there is y there are también tienen su infinitivo. ¿Cuál será el infinitivo? There. ¿Cuál será el infinitivo? Si be es el infinitivo de am, is, are, ¿cómo será el infinitivo de there is y there are? ¿Any idea? ¿Alguna idea del grupo de estudiantes conectados que es muy brillante por lo demás? ¿Any idea? ¿Cómo será haber? Y ahí dice hay y arriba quiero decir haber. ¿Qué tendría que escribir ahí?
Fíjense al lado izquierdo, dice be, am, is, are. Ya. El papá de am, is y are, que es el verbo infinitivo, es be. Si acá tengo there is y there are, ¿cómo será el verbo en infinitivo? There. Any idea? ¿Alguna idea? Perdón, ¿alguna idea o no? ¿No se les ocurre? ¿No you have any idea? ¿No? Ahí, a ver, vamos a ver quién es. Be, excellent. Entonces el infinitivo es there be. Ese es haber de existencia. Entonces abajo dice hay y arriba dice haber. A ver. A ver. Entonces there be es el haber. ¿Qué es lo que pasa acá a la izquierda con el ser? Acá arriba es ser y abajo es soy, es, soy, estoy, es, está, son, están, eres, estás, y así, etc. Este sería el ser. Bien, entonces bajemos. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo una linda actividad aquí y íbamos en este there be? There be es el haber. Entonces ya tenemos escrito haber, ¿no es cierto? Y acá dice al lado, more green spaces in the future to practice sports. Haber, ya sabemos que dice haber. Vamos a poner ahí haber, ¿no es cierto? Porque la suma de there y be queda haber. Haber. Haber de existencia. O sea, deberían existir o no deberían existir. Haber. Ahí está. More green spaces. ¿Qué será more green spaces? More, sabemos que es más. Green spaces es algo que es verde. Excellent. Vamos a escribir áreas verdes. In the future, to practice sport. Ese es fácil. In es en. The future. ¿Qué es the future? Any idea? Excellent. Y tenemos el to. Very nice. Para practicar deportes. Entonces, haber más áreas verdes en el futuro para practicar deporte. ¿Qué vamos a escribir? There. Excellent. There should be. Si no estuviera el be, ya sería, debería ser más áreas verdes. ¿Ya? Pero no tendría sentido. Con el there debería haber. ¿Ya? Acuérdense que there más be es haber. Vamos entonces a continuar. La última dice, Erika is a great runner. Erika es una gran corredora. So she specialized in swimming. Así que ella especializarse en el nado. Ahí tenemos que completar. Luego, chicos, ya nos estamos llegando aproximando hasta el final de la clase, así que les voy a entregar, adivinen cuál es nuestra tarea voluntaria y obligatoria. Acuérdense que nosotros tenemos una tarea que es voluntaria, que nos ayuda a llegar al 7 sí o sí, y otra que es obligatoria, que es una especie de prueba en cada clase, que a veces nos puede ir mal, pero si nosotros nos aseguramos con la tarea voluntaria, obviamente vamos a tener el máximo de puntaje. Les voy a mandar entonces la tarea voluntaria a tu WhatsApp del curso, ¿ya? Para que puedan empezar a trabajar. Es muy fácil la tarea voluntaria, de hecho pueden ayudarse con lo que hemos estado haciendo todo este rato. Vamos a buscar entonces el segundo medio E y les vamos a enviar la tarea voluntaria. Tarea voluntaria. Voluntary homework, lesson 26. Recuerden que esta tarea voluntaria la pueden entregar hasta el día lunes, a última hora, ¿ya? Pero el día martes ya no la voy a recibir, es solo hasta el día lunes. Tarea voluntaria lesson 26, ahí se las mandé. Después de esa tarea voluntaria está la tarea obligatoria, que es sí o sí hay que hacerla porque es con nota, y se las voy a mandar inmediatamente. Y la vamos a echar un vistazo a esa tarea obligatoria que yo encuentro que está muy fácil y le va a
parecer hasta graciosa a las personas que ya hayan puesto un poquito de atención en esta clase. Entonces, actividad de la lección 26. Y les mando inmediatamente segundo medio B, actividad obligatoria con nota de la lección 26. Bien chicos, estamos llegando ya al final casi, esperemos un poquito, porque tenemos que nombrar a las personas que están presentes, ¿ya? Aquí está, entonces, aquí estamos, actividad obligatoria con nota. Y vamos a esperar ahí un poquito que se cargue el link para que se vea más grande el mensaje. Ahí está chicos. Actividad obligatoria con nota, lesson 26. Y le vamos a echar un pequeño vistazo también a esa actividad, pero sin antes, no vamos a poder sin antes haber nombrado a las personas que están presentes. Aileen Aguad, Amanda Letelier, Carmen Gloria Valenzuela, parece que esa es Jade Catalán, si no me equivoco, Millaray Chacón, Steven Acevedo Cantillana y Juliana Martínez. Ahí están las personas que están presentes. ¿Ya? Recuerden que estamos grabando un video que después sube inmediatamente a la página web de inglés